bien, hermanos. ¿Quién tiene miedo a la inteligencia artificial? En todo caso, ese sermón es un sermón libre de inteligencia artificial, así que no se preocupen. Pero seguramente muchos de ustedes ya han ocupado muchas de las herramientas de inteligencia artificial que existen por ahí. Y hay un debate que se está ampliando sobre qué va a pasar en el futuro. Hay un cierto temor, algunos dicen que es alarmismo, pero podemos decir que hay un temor sobre qué va a pasar en el futuro. Quizás alguien esté preocupado porque la inteligencia artificial le va a robar ahí su propio trabajo o va a sustituir ahí a los actores y actrices de las teleseries, las voces de las canciones. ¿Quién tiene miedo de la inteligencia artificial? El hecho es que lo que es desconocido genera en las personas temor. ¿No es así? Lo que es desconocido genera temor. Ustedes son todavía muy jóvenes, pero en el año de 1999, al punto de cruzar al año 2000, había una gran tensión en el mundo, una gran preocupación con qué es lo que iba a pasar en el cambio de año de 99 para 2000, el famoso bug del milenio. Se sumaban ahí profecías de Nostradamus, del fin del mundo. El mundo se iba a acabar. Quizás para las generaciones más jóvenes no entienden cuál era el problema de pasar de un año para otro. Pero se pensaba que los computadores del mundo estaban programados con base a la fecha 1900 y tanto. Y no sabía qué iba a pasar con la programación de esos computadores cuando hubiese que cambiar para 2000. Entonces había una tensión, una preocupación. Obviamente que era algo más exagerado, pero lo desconocido genera temor. Pero sabemos que al contrario del bug del milenio, la inteligencia artificial sí puede tener mucho poder. Pero cuando nosotros pensamos en transformaciones, en impacto, en cosas que efectivamente generan una transformación cultural en el mundo, tenemos que hacer esa pregunta. ¿Es el evangelio fuerte lo suficiente para ser un instrumento poderoso de transformación cultural? ¿Cuál es la importancia del poder del evangelio y del poder de Cristo en ese mundo? Quizás como creyentes podemos decir sí, es importante, pero no sabemos poner muchas veces en palabras concretas cómo se da o cómo se vive, cómo se experimenta esa importancia. Bueno, vamos a meditar en el texto que está en Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20, que tiene ese título ahí en la Nueva Versión Internacional, Liberación de un endemoniado. Abra su Biblia ahí, Marcos capítulo 5. Vamos a ver esos 20 versículos juntos. Me acompañan ahí en esa lectura, Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Esperar que se conecten, que abran. ¿Ok? Perfecto. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió a su encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Día y noche andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaban alimentándose una manada de muchos cerdos. Entonces los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron los cerdos, que eran unos 2000. Entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo por todos los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado
vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda gente quedó asombrada. Ese texto es un texto muy interesante, seguramente ustedes ya lo conocían, y es un texto que es tan interesante que el Señor quiso que estuviera presente en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y ese relato siempre es presentado en esos 3 evangelios después de un evento muy importante que está relacionado con eso, que es cuando Jesús calma la tormenta. Jesús estaba de un lado del lago, un lago muy extenso, y predicaba, y él decidió cruzar. En la noche vino una tormenta terrible y los discípulos pensaban que iban a morir, y Jesús, con su voz, hizo tranquilizarse el viento y las aguas. Llegando al otro lado pasa lo que pasa aquí en ese capítulo. Y ese evento es un evento muy singular, muy único. Primero porque es un evento fuera de la ruta del servicio de Jesús. Jesús estaba aquí ahora fuera de su ambiente. Estaba en un ambiente donde se conformaban ciudades de gentiles, de gente no judía. Y el hecho de que creaban cerdos es una evidencia de eso. Y es una liberación muy potente, una demostración de poder muy evidente, y que llama la atención por varios aspectos. Y uno de los aspectos que más llama la atención es cómo el evangelio de Cristo, como Cristo mismo, es poderoso de por sí. Y cómo ese texto aquí revela el poder de Cristo, y cómo ese texto hace con que podamos responder la pregunta que hicimos al inicio del sermón sobre ¿cuál es el impacto del evangelio para nuestra cultura hoy? Y yo creo que ese texto nos ayuda a responder cómo el evangelio es poderoso para la cultura chilena el día de hoy, y cómo Cristo, al liberar a ese hombre, nos enseña sobre la naturaleza del evangelio. Pensemos un instante en eso, cómo Cristo revela aquí el poder del evangelio. Lo primero que Cristo hace para revelar el poder del evangelio es echar luces, revelando el poder del maligno, que muchas veces por nosotros es subestimado. Aquí lo vemos de una forma mucho más explícita. Pero fíjense que Jesucristo está, entre comillas, en un territorio enemigo, en un territorio de gente que vive fuera del pacto. Entonces Jesús estaba ahí para descansar. Y tuvo que trabajar durante el camino, porque tuvo que transformar ahí, calmar la tempestad, la tormenta. Y ahora llegando ahí, justo llegó, vinieron hacia él. Mateo dice que son 2, Marcos dice que es 1, endemoniado hacia Jesús. Y ahí ya desde un principio Jesucristo enfrenta resistencia del maligno. Sabemos que ese texto trabaja el ministerio de Jesús con gente que estaba al margen, fuera del pacto con Israel. Y aún así vemos la gracia del Señor hacia ellos. Pero lo que es interesante en ese texto, cuando leemos desde el versículo 1, es que Marcos ahí da una descripción muy detallada de la vida desgraciada que este hombre vivía. Y es evidente su destrucción. Él estaba poseído por espíritus malignos y él perdió totalmente el control de su propia vida. El texto dice que él vivía en los sepulcros. No es porque no había encontrado casa en el pueblo, es porque se había retirado, o más bien expulsado de la ciudad. Seguramente era un hombre muy violento. No él, sino que los espíritus que habitaban en él hacía con que él se portara de forma violenta, de forma animalesca. De hecho, el texto describe que él vivía sin ropas, desnudo, golpeándose con piedras. Y el hecho de que vivía en los sepulcros es una referencia porque los sepulcros eran ambientes donde la gente creía que habitaban los espíritus malignos. Entonces, todo lo que había en ese hombre era una desconstrucción de su humanidad. Y más, el texto dice que muchas veces trataron de atar a ese hombre con cadenas.
Imagínate una persona en esas condiciones, donde la ciudad se une para tratar de aprisionar, y aún así la fuerza maligna es tan grande dentro de ese ser humano que él destrozaba esas cadenas. Mira el nivel de descontrol y el nivel de deshumanidad en la cual ese hombre vivía. Y el texto insiste diciendo que noche y día él vivía por ahí. Su sufrimiento era constante, su sufrimiento era evidente y hacía sufrir obviamente toda la comunidad, agrediéndose a sí mismo y agrediendo a otros. Bueno, esa es la escena que vemos ahí. Quizás usted va a decir, bueno, pastor, eso parece un poco extremo. Esas son cosas únicas que pasaban solamente en el ministerio de Jesús, como que no debemos poner tanta atención a eso. Pero lo que ese texto revela con esa vivacidad de colores es el poder destructivo de Satanás en la vida humana. Y es exactamente algo que nosotros muchas veces en la sociedad contemporánea, moderna, de la inteligencia artificial, de los recursos digitales, de la modernidad fluida, pensamos que no existe. Pensamos que no es tan así. Pensamos que es simplemente un tema de la cabeza, que eso es teoría de la conspiración. Pero Jesucristo quiere que entendamos a partir de ese texto la realidad del poder destructor de Satanás. Más, el apóstol Pablo va a poner luces sobre ese tema allí en Efesios 6, el versículo 10 en adelante, cuando él dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que contra fuerzas espirituales en el mundo. Lo interesante, lo que dice Pablo, en armonía con lo que dice Jesús, es que nosotros debemos vestir la armadura no para poder atacar a estas fuerzas solamente, pero la palabra que usa Pablo es para que podamos resistir. Lo que Pablo quiere decir es que nosotros estamos bajo ataque. Y lo peor que puede pasar con una nación es estar siendo golpeada y atacada por una nación enemiga y pensar no pasa nada, no estamos en guerra. Eso es normal. No es normal. Estamos siendo atacados. Y tenemos que tener noción de eso. Tenemos que tener claridad con relación a eso. Muchos cristianos prefieren minimizar esa realidad, sea por miedo de todo lo que se mencione como Satanás, demonio y mundo espiritual, sea también por arrogancia, pensando de que nosotros con inteligencia, nosotros con la habilidad de poder estudiar mejor, no somos como estos pueblos que eran incultos. Nosotros tenemos acceso a la información y sabemos cómo las cosas son. Y sabemos que no estas circunstancias sobrenaturales solo suceden en pueblos sin estudio. Y nosotros que somos iluminados, estamos libres de esos problemas. Es exactamente lo que C.S. Lewis va a decir en su libro Cartas de un Diablo a su sobrino, de que lo que el diablo más prefiere no es que la gente lo tema, sino que la gente piense que él no existe, para que él pueda seguir haciendo su obra sin que la gente se dé cuenta que es él. Y ese es el problema de la iglesia cristiana hoy. Estamos subestimando el poder del maligno en la sociedad, estamos subestimando el poder del maligno en nuestra familia, estamos subestimando el poder del maligno en nuestras costumbres, estamos subestimando el poder del maligno en el mundo. Cuando nosotros vemos vidas destruidas, ellas no están destruidas solamente porque fue una sumatoria de decisiones personales solamente, o porque sus ideales no son tan nobles como los nuestros, o porque no fueron capaces de lograr lo que nosotros hemos logrado. Esa destrucción de Satanás en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras familias. Y tenemos nosotros que abrir los ojos para eso. Mira cómo el pecado ha destruido y deshumanizado nuestra sociedad. Toda esa cultura de la funa, por ejemplo. Toda esa cultura de la destrucción, de la muerte, de la aniquilación del otro. Nosotros vivimos en una sociedad que ha normalizado la deshumanidad. Pero mira lo que pasa en ese texto. El Señor revela el poder tremendo del maligno, pero
Él lo contrasta con su propio poder. El texto lo hace de una forma brillante. Mira cómo el texto contrasta el poder del maligno con el poder absoluto de Cristo. Porque ¿qué pasa? Jesucristo llega al lugar donde estaba. Son estos espíritus que vienen hacia Jesús. Aquellos espíritus que utilizaban ese hombre para atacar a las personas. Ahora, al encontrarse con Cristo, él viene hacia Cristo suplicando que Cristo no le ataque a él. Y es hermoso ver cómo la simple presencia de Jesucristo reordena totalmente la estructura de poder en aquel momento. Hasta el versículo 5 eran los espíritus que determinaban, en aquel hombre, que determinaban el ritmo de la escena. Pero a partir del versículo 6, cuando entra Jesús, ya no son los espíritus que administran y ordenan la estructura de poder ahí. Ahora ellos se postran ante Cristo. Y es Cristo y la simple presencia de Cristo, que reordena todas las cosas. Mostrando que no solamente son sus palabras o alguna actitud que Jesucristo haya tomado, pero su propia presencia es suficiente. Y es interesante porque los espíritus lo ponen ahí postrado y humillado a los pies de Cristo. El matón ahora estaba postrado. Y esos espíritus saben de su condición. Ellos saben que están condenados por Dios y que experimentarán la condena eterna de Dios. Ese es un hecho, ellos saben. Lo que ellos reclaman irónicamente ante Cristo, pidiendo en nombre de Dios, imagínate. ¿Han visto a un demonio orar? Aquí está. En nombre de Dios pide que Cristo, porque entiende que Cristo es juez, que Cristo los condenará eternamente. Pero lo que ellos piden es que todavía no. Mira qué Barça. Todavía no. Y toda la escena está estructurada para dar énfasis en el poder dramático del contraste. Los demonios se acercan, suplican a Cristo, reaccionando a las palabras de Cristo. Sal de este hombre. Jesucristo no hace un show. Jesucristo no hace ningún movimiento mágico. Jesucristo no pelea con ellos. Jesucristo ni transpiró. Simplemente por su palabra ordena que salgan de ese hombre. Pero es interesante porque aquí vemos con mayor detalle el proceso de liberación. Porque Jesucristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Probablemente para, de cierta manera, rescatar algo de la humanidad del hombre, para ver si el hombre respondía, o para ver cómo respondían los demonios. Pero los demonios responden, somos una multitud, porque no era solamente uno. De hecho, dicen, somos legión. Legión es un término que se ocupaba en el ejército romano para describir una cantidad de 6,000 soldados. Entonces, hacía mención aquí de que había una multitud de demonios habitando en ese hombre. Eso es para que cuantifiquemos el tamaño del dominio y de la destrucción que había ahí. Lo tan perdido que estaba ese hombre. Lo tan destruido que estaba ese hombre. Jesucristo los llama, pregunta cuál es su nombre y los ordena que salgan. Ellos piden ir a los cerdos. Y aquí se da una escena interesante y curiosa. Porque parece que Jesucristo les está concediendo algo, concediéndoles con ese pedido. Pero miremos esta escena donde ellos piden para ir a los cerdos y Jesucristo les autoriza a ir a los cerdos, no desde la perspectiva de la solicitud de ellos, sino que desde la perspectiva de la autoridad de Jesús. Ellos necesitan de la autorización de Cristo. Ellos no tienen autoridad por sí mismos. Y eso es importante que entendamos, porque muchos creyentes piensan que el diablo es el rival de Dios. Pero el diablo no es el rival de Dios, porque Dios está en la liga A y nosotros en la B.
juntamente con el diablo. El diablo está en el nivel de la iglesia, no de Dios. Él ataca a la iglesia, no a Dios. Si usted lee Apocalipsis, el diablo persigue a la iglesia, a la novia, para destruir a la novia y para destruir el Cristo encarnado, pero no lo pudo y no podrá. Entonces es importante que entendamos eso. Ellos necesitan el permiso de Cristo, y aquí se verifica cómo Cristo, en su superioridad, en su soberanía, demuestra su poder y su autoridad por sobre ellos. Y Jesucristo permite que ellos vayan a los cerdos también para probar el corazón de la gente que vivía en esa ciudad, pero eso es otro tema. Aquí lo que vemos es la grandiosidad de la autoridad de Cristo, y hay dos elementos claves acá: poder y autoridad. Cristo tenía el poder para sacar esos espíritus de ese hombre, sí. Poder significa la capacidad de hacer algo, y Cristo demuestra que Él sí tenía el poder. Pero Él no tenía solo el poder. Cristo también tenía la autoridad. La autoridad significa el derecho de hacer algo. Y Cristo tenía el derecho, porque no era solamente su poder que hizo con que saliera de este hombre esos espíritus, pero por ser Cristo quien era, Él tenía la autoridad de decir y recibir obediencia, sea de espíritus malignos, sea de uno, de una multitud o de todo el infierno. Todos se postran ante Él. Ahora, es interesante que en ese momento parece haber una conexión con lo que pasa al final del capítulo anterior. Porque ¿qué pasa en el capítulo anterior? Jesucristo está con los discípulos en el barco y vienen los vientos y las aguas. Ellos piensan que van a morir. ¿Qué hace Jesucristo? Ordena al viento y a las olas que se tranquilicen. Y los discípulos se quedan preguntando: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Quizás tendría que preguntarse de nuevo: ¿quién es este que no solamente a los vientos y al mar, pero también a los espíritus inmundos le obedece? Eso es lo que el texto está mostrando. Mira el tamaño, la amplitud del poder de Cristo. El poder de Cristo aquí no está solamente en la capacidad de hacer algo, sino que la autoridad de por ser quien es, porque Cristo no solo puede salvar. Y eso es importante que entendamos. Cristo no solo puede salvar, Cristo es la misma salvación. Por ser quien es, Él salva. Aquí vemos ese contraste. Por lo tanto, no subestimen el poder ni la autoridad de Cristo. Y es común que muchas veces nosotros permitamos una imagen de un Cristo domesticado, un Cristo cool, un Cristo bacán, un Cristo buena onda, paz y amor, que simplemente anda diciendo cosas bonitas. Claramente un Cristo desasociado de los relatos de los evangelios, porque en los evangelios vemos un Cristo que es amor, pero vemos un Cristo también botando las mesas. Vemos un Cristo confrontando al pecador, sea ese pecador un cobrador de impuestos, sea ese pecador un líder de la iglesia. Vemos a Cristo expulsando con su palabra a los demonios, pero también vemos a Cristo acogiendo a la prostituta. Vemos un Cristo cuyo poder sobrepasa nuestra capacidad de discernir. No lo podemos controlar, no lo podemos definir, no lo podemos limitar. Es un Cristo que nos sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra capacidad de definición. Ese es Cristo. Ese es el Salvador. Por lo tanto, eso lleva una postura nuestra ante Cristo de asombro. Asombro. Si tú, al encontrarse con Cristo, no te da hasta cierto punto asombro y temor, es porque no entendiste con quién estás hablando. Él es el Señor del mundo entero. Y ante su palabra los demonios tiemblan. ¿Por qué no debiera temblar yo también? ¿Quién te creí? Tenemos que tener profundo temor y respeto por el inmenso poder de Cristo. Pero mira lo bonito que pasó acá. Cristo termina ese encuentro, destacando aquí la importancia del testimonio, porque el hombre fue liberado y detrás
de la liberación, detrás de este hombre dominado por el demonio, hay un ser humano. Por detrás del monstruo hay un ser humano. Y eso es lo que Cristo muestra. No podemos perder de vista aquí la humanidad de la escena. Jesucristo no vio a un endemoniado. Jesucristo vio a un hombre y lo amó y lo rescató, lo liberó, lo sanó y lo envió al hombre. Y es interesante porque el texto describe la nueva humanidad o el restablecimiento de la humanidad de ese hombre. Porque dice que la gente de la ciudad, cuando llega ahí, lo ve sentado, tranquilito, vestido y en sano juicio. Ya no eran los demonios, ahora es él. Él volvió. Y la gente cuando vio eso, se asustó. Se asustó por el tamaño del poder de Cristo. Y claramente, obviamente, por la pérdida económica que experimentaron. Pero ellos quedaron impactados ahí. Ahora era un ser humano nuevo. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, por medio del humano perfecto que es Cristo, restaura en la creación la humanidad perdida por el pecado. Hermanos, es importante que entendamos eso. Las cosas que la Biblia condena, no las condena por un capricho. La Biblia condena estas cosas porque esas cosas deshumanizan al ser humano. Transforman al ser humano en algo inferior. Quitan la dignidad humana. Por lo tanto, cualquier persona que tenga aprecio por la dignidad humana necesita del Evangelio, porque solo el Evangelio puede restaurar la dignidad del ser humano. Porque ¿dónde habita la dignidad del ser humano? En ser de la manera como Dios te diseñó para ser. Para los propósitos que Dios diseñó para ti. Para una vida diseñada y determinada por Dios. Eso es lo que hace el ser humano de nuevo. Por lo tanto, debemos nosotros entender eso. Eso es lo que hace el Evangelio. Humaniza a la gente, restaura la humanidad que fue robada por el pecado de nosotros. Pero ese milagro aquí no fue muy bien aceptado en aquella comunidad. Fue un milagro incomprendido. Porque cuando Cristo consiente a los demonios, Él no está escuchando las oraciones de los demonios, sino que Él elige probar de qué manera, qué tipo de gente son los que viven en aquella ciudad. Porque eso pondría la ciudad en una situación donde, ¿qué vale más? ¿La vida humana o los recursos económicos? Y la ciudad quedó choqueada. Dijo, está bien que lo libraste, pero eso no te lo podemos perdonar. No expulsen a Jesús solo por codicia, sino que por temor. Porque podrían pensar, ese Cristo nos va a destruir. Y es tremendo como cuando nosotros estamos dominados por una visión equivocada de Cristo, podemos transformar lo que es salvación en un obstáculo. ¿Cuánta gente vive así hoy día? Pensando que Cristo es un impedimento para su felicidad, un impedimento para su libertad, un impedimento para su vida plena. Y necesitan librarse de Cristo, librarse de la religión, librarse de las amarras de Cristo para ser libre. ¿Libre de qué? Libre para ser dominado por los demonios. Eso es lo que el texto nos dice en las entrelíneas. Por lo tanto, tenemos aquí una llamada interesante sobre el valor de la vida humana en contraste con el valor de las cosas. Y cuando nosotros distorsionamos quién es Cristo, lo transformamos en un impedimento para lo que nosotros más necesitamos, que es la salvación. Mira qué locura. Pero aquí vamos de nuevo a este hombre. Ese hombre fue librado, sanado, restaurado. Y ese hombre ahora, en una declaración de fe en Cristo, dice, Señor, permíteme ir contigo. Al tiro, ¿por qué no? El Señor lo tenía que librar de esa ciudad porque la ciudad ya había rechazado a Cristo. ¿Qué iba a hacer ahí? ¿Qué hace Cristo entonces? Rechaza su solicitud. Al rechazar la solicitud, Jesús le da una encomienda y lo envía. Dice, no, tengo un plan mejor para ti.
anda tú y anda a tu familia, a tu casa, a tu ciudad y cuenta a la gente lo que pasó. Las palabras de Jesús son interesantes porque Jesús dijo, anda a decir a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Por qué es interesante? Porque lo que el hombre debía decir no era sobre él. No era su historia, sino que era la historia de Dios en él. Cuenta lo que el Señor ha hecho. Y más, dice, cuenta cómo el Señor tuvo compasión de ti. Y el Señor lo envía como predicador. Y la Biblia dice que Él salió a predicar y la gente quedaba asombrada. Hermanos, debemos entender que el poder de Dios se manifiesta en las vidas transformadas, en historias de vidas transformadas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho de ti en tu vida? ¿Cómo el Señor te transformó? Hay muchos creyentes que no saben dar testimonio y hablar de Cristo para otras personas porque piensan que tengo que hacer un curso de teología. Tengo que hacer un diplomado en la facultad de teología para poder hablar de Jesús a mi compañero en el trabajo. Pero lo que el Señor quiere que hagas es que cuente la historia de transformación que tú viviste. Cómo el Señor fue misericordioso contigo. Y por medio de contar de la historia de Dios en nosotros para otras personas, el Señor por medio de nosotros actúa poderosamente para librar también otras personas del dominio de Satanás. Cristo aquí estaba enviando a ese hombre en un territorio donde él no iba en persona, pero Cristo estaba yendo por medio de la vida de un hombre transformado. Cada persona transformada es una persona enviada por Cristo para contar al mundo la historia del Cristo que te transformó. Por eso no te calles, no te calles. Ay, no, pastor, porque me da vergüenza. Me van a ridiculizar. Tienes vergüenza de tu propia historia, de lo que Cristo es para ti. Es al revés. Son ellos que debieran tener vergüenza. ¿Entiendes? Aquí yo no tengo el valor, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo los medios. Simplemente deja que experimente el tamaño del poder de Dios en ti. Para un poquito, acuérdate de lo tan perdido en que estabas. Que ese es el problema. Nosotros no pensábamos que estábamos muy perdidos. Estamos bien, estamos más o menos. Yo estaba bien así, estaba medio mal, me sentía un poco así como desanimado, así que me puse las pilas y decidí buscar al Señor. Y acá estoy. Y el Señor me ha ayudado. ¿Qué es lo que es el Señor? Un ayudante de aquel que se salvó a sí mismo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es, tú y yo estábamos perdidos como ese hombre estaba perdido. Y tú y yo no merecíamos el amor, la atención y la salvación de Jesucristo. Pero Cristo fue hacia donde nosotros estábamos, en nuestra miseria, y Él nos sacó de ahí. Él nos sacó del dominio de Satanás. Él nos sacó del dominio del pecado. Él nos sacó de una vida desgraciada. Nos transformó, nos liberó, nos regeneró. Nos ha dado familia, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado sueños nuevos en Él, para su gloria. Esa es la historia. Recuerda que tú estuviste tan perdido como ese hombre y el Señor te libró de ahí. No se olvide de eso. Porque cuando nos olvidamos de lo tan perdido que estábamos, disminuimos el tamaño del poder de Cristo en salvarnos. Pensando, Cristo no pudo haber gastado tanto con mi salvación porque yo igual colaboré, hice mi parte, me porté bien. Los que piensan así son los más perdidos, porque son inconscientes de su propia perdición. Para contar la historia, tengo que recordar la historia. Y la historia es esa. Yo estaba muerto. Y Él me amó cuando yo no quería ser amado, no quería ser salvado, no quería ser perdonado. Ahí me rescató Jesús. Es por eso que el Evangelio es la fuerza más poderosa del mundo. Eso no es una frase de impacto solamente. Porque es por eso que el Evangelio es prohibido en tantos países. Porque el Evangelio transforma vida y vidas transformadas transforman naciones.
Es por eso que el Evangelio es perseguido en tantos lugares, tanto de forma oficial como no oficial, sea por la condenación, sea por la burla. Es por eso que Cristo es odiado en tantas culturas, y para no decir todas. Pero nosotros debemos entender que el Evangelio es poderoso, y para contrarrestar sus efectos, nosotros tenemos que vivir el poder de Cristo en nuestras vidas a cada día. Aunque el mundo rechace el poder de Cristo, el mundo no puede hacer con que Cristo sea menos poderoso de lo que Él es. Y es en ese poder que Cristo nos envía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos llene más y más de su poder, de su unción, para que contando la historia de Jesucristo, demos nosotros el testimonio del Evangelio, esa fuerza poderosísima que destruye cadenas, que anula el poder del enemigo, que hace con que aquellos que están encarcelados sean libres, que da vida a los muertos, que da paz y restauración, que da sanidad, perdón, que cambia historias, que cambia el mundo.